el diagrama de cuerpo libre, las tensiones B, C, los módulos de Young. Sí, ahí están los datos, L1 es 1,4 metros, delta de L1, el área 1, pues el área de la sección recta de la barra, y el ángulo alfa 1 se devuelve a la figura, ¿no? Ya están todos los datos para L1 y L2, ¿no? Vamos a poner acá el puntero para... Ya. Entonces, acá en el diagrama está acá hay una carga, ¿no? Esta flecha quiere decir que acá hay una carga que es lo que vale 2 barras de equilibrio con una carga de 100 newtons. Acá está la carga de 100 newtons, ¿no? Ya. Entonces, devuelvo a ese diagrama, devuelvo a la figura, hacemos acá el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacemos ahorita T1, el alambre, esta es la vara 1, esta es la vara 2, ¿no? Entonces tenemos acá, hacemos esta flecha, es la tensión 1, la flecha negra, la otra flecha negra es la tensión T2, y faltaría acá el peso, ¿no? Hacia abajo. Acá hacia abajo va a estar el peso, ¿no? Eso es el peso, ¿no? Ya. Entonces ahora podemos, como estamos en los ejes X y Y, la tensión 1 lo proyectamos al eje X y al eje Y, ¿no? Estamos proyectando esta tensión acá, ¿no? Se proyecta en forma perpendicular, baja acá, y entonces, y acá, ¿no? Se proyecta a los dos ejes, y entonces lo que tenemos ahí es la proyección de T1 al eje X y al eje Y. Entonces, acá, esto es la proyección de T1 al eje Y, ¿no? Esto es T1 coseno de alfa 1 era 37 grados, ¿no? Alfa 1 es 37 grados. Entonces, esto que tenemos acá es la proyección de T1 al eje Y. Y la proyección de T1 al eje X estaría acá, sería T1 seno de 37. ¿No? O sea, lo mismo hacemos con T2, digamos. ¿No? Con T2, vamos a ver acá en verde, ¿no? Proyectamos T2 al eje X, lo que hay es una perpendicular, y también proyectamos al eje Y, ¿no? Y entonces eso que tenemos ahí, en cada eje, esto acá es la proyección al eje Y, sería T2 seno de 30, ¿no? Y acá esto es T2 coseno de 30, ¿no? Proyectado T2 proyectado al eje Y, T2 proyectado al eje X. ¿Ya? Con el peso que está en el eje Z y Y hacia abajo, no hay problema, ¿no? Ya, en realidad está el diagrama de... Disculpa que te está presentando porque yo no veo. Ah, ya, ahora sí. Ya, están viendo bien, ¿no? He hecho la solución del diagrama de cuerpo libre. Estamos en el diagrama de cuerpo libre, o sea, en el diagrama de cuerpo libre se ponen todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas que intervienen. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Las dos tensiones y el peso, ¿no? La tensión 1, la tensión 2, y acá está el peso, ¿no? Esto que está acá es de
A ver, ya, es el peso hacia abajo, ¿no? Ya. Ya tenemos el diagrama y ahora planteamos lo que piden, el valor de la tensión. ¿Cómo lo calculo? A ver, ya, vamos a subir un poquito. Ya. Entonces, como se está en equilibrio, se usa la primera condición de equilibrio. ¿Qué es la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en los ejes es igual a cero. Y acá estoy trabajando con dos ejes y la sumatoria de fuerzas en el eje X, 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, acá está en el eje X, tenemos T1 seno de 37 es igual a T2 seno de 30. Ya. Nosotros sabemos que el ángulo de 37 grados es 345, ¿no? Entonces, seno de 37 es 3 quintos, ¿no? Ya. Seno de 30 es un medio. Entonces tenemos T1 es por 3 quintos es igual a T2 por un medio. Entonces puedo pasar el T2 hacia la primera parte, ya dividiendo, y 5 pasa a multiplicar y el 3 a dividir, ¿no? Entonces me queda T1 sobre T2, que es 5 sextos. Ya. O si quieren, puede quedar así, T1 es 5 sextos, T2, ecuación 1. Ya. Ahora, he hecho eso en el eje X, ¿no? Ahora hago en el eje Y, ¿no? En el eje Y tengo estas dos, ¿no? T1 coseno de 37 más T2 coseno de 37 es igual al peso que está para abajo, ¿no? Ya, T1 coseno de 37 más T2 coseno de 37 es igual al peso que es 1000 newton, ¿no? Es el dato, ¿no? Ya. Coseno de 37 es 4 quintos, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ya tengo esta ecuación, pero el T1 ya de la primera ecuación, sé que 5 sextos T2, ¿no? Lo reemplazo acá. T1 lo reemplazo por 5 sextos T2 y me queda más T2 raíz de 3 sobre 2, que es igual a 1000 newton. Ya, entonces tengo ya, a ver, estoy dejando el factor común T2 acá a la derecha y me queda, claro, raíz de 3 sobre 2 más, eh, esto es, este 5 con este 5 se va, me queda 4 sextos, pero sería mitad, 2 tercios, ¿no? 2 tercios más raíz de 3 sobre 2, ¿no? T2. Pero ahí tengo el valor de T2. T2 vale 6000 sobre 4 más 3 raíz de 3. O sea, esto lo reemplazo aquí en 1 y tengo el valor de T1, ¿no? ¿Está bien? T2 lo reemplazo en la ecuación 1 y tengo T1, ¿no? Ya. Tengo T1 y T2, ¿no? Y ahora, eso era la parte B, ¿no? Las tensiones, ya. Y ahora me piden los módulos de Young. Ya, los módulos, la teoría del módulo, habíamos visto en la clase, la fatiga es fuerza sobre área y la deformación unitaria es delta DL en L0. Ahora divido esos dos, ¿no? Entonces el producto de medios va abajo y el producto de extremos va arriba, ¿no? Me queda F L0 sobre área por delta DL. Pero esta F es la tensión, ¿no? Esto vale para tensión y comprensión, ¿no? Entonces, acá esta fuerza es la tensión, ¿no? Entonces ya, reemplazo mi fórmula para los dos alambres, ¿no? Entonces, el módulo de ion 1 es la tensión 1 por L1 sobre el área 1 por el beta de L1. Y el módulo de ion 2 sería la tensión 2, L2, o sea, L02, ¿no? Es L01 sobre el área 2 por el beta de L2. Ya, ya está. Reemplazo todos los valores, ya tengo, ¿no? Tensión 1 ya lo calculé, acá arriba está la tensión 1, ¿no? Acá la tensión 1, lo reemplazo, la longitud 1, el dato era 1.4 metros,
Y entonces ahora tengo, esto es newton, esto es metros, pero esto es centímetros cuadrados, ¿no? Uno, el área 1 acá estaba en centímetros cuadrados. Eso tengo que convertirlo a metros cuadrados, ¿no? Porque todo tengo que trabajar en el sistema internacional, ¿no? Entonces, estos centímetros cuadrados hay que convertirlo, ¿no? 2 centímetros, primero ya, 2 centímetros lo convierto a metros, ¿no? Un metro de 100 centímetros, se va a centímetro con centímetro, y me queda 2 sobre 100 es 10 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 2 por 10 a la menos 2 es un centímetro de 10 a menos 2 metros, ¿no? Y un centímetro cuadrado, porque acá necesito centímetro cuadrado. También convierto los centímetros cuadrados, ¿no? Entonces un centímetro cuadrado va a ser 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Ahí está la conversión. Ya. Entonces he convertido los centímetros y los centímetros cuadrados a metros y metros cuadrados. Ya, todo lo pongo a la ecuación. Ya, y lo operamos nomás. Ahora sí se va. Estoy ya todo en el sistema internacional, ¿no? Entonces me va a dar newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, ¿no? Entonces Y1 es 0,9514 por 10 al 8 pascales. Ya. Igual hago con Y2, ¿no? Igualito hay que poder operar nomás y ya tenemos el valor de Y2, ¿no? Ya. Ahí tienen entonces un problemita para ver cómo se opera y cómo se calcula eh, los módulos de U, ¿no? Ya. Está bien, ya. Eso estaba en el escritorio en la computadora del salón, ¿no? Ya lo tienen, lo pueden repasar con cuidado, ¿no? Ya voy a poner voy a dejar de compartir esto para poner otro problemita. Eh, a ver, ¿dónde está? Ah, tengo que... ah,
Ya, entonces tenemos, vamos a agrandarlo un poquito. Ya tenemos cuatro preguntas, pero acá hay una pregunta muy interesante, que es la pregunta número 2. Vamos a hacer la 1 también, pero primero hacemos la número 2. Dice, una lámina metálica uniforme es colgada mediante un alambre de acero de módulo de Young y igual a 20 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado de 1,2 metros de longitud, de tal modo que se estira 2 milímetros como indica la figura. Y la sección transversal del alambre es 1 milímetro cuadrado. Hallar A, la tensión en el alambre; B, el peso de la lámina; y C, que se verifique si el esfuerzo aplicado de forma permanentemente o no el alambre cuyo límite elástico es 5 por 10 a la 8 newton sobre metro cuadrado. Ya. Ese es el diagrama. Eh, mide, este especie de cuadro mide 1000 centímetros, ¿no? Y acá cada uno mide 50,1 centímetro. No se ve bien tienen que bajarlo en su computadora para ver bien los numeritos, ¿no? El ancho es 100 centímetros y cada uno de los lados del triángulo, porque se pone que donde está la línea punteada, hay un clavo que sujeta a este cuadro, ¿no? Entonces, cada lado mide 50,1 centímetros. O sea, así estirado, digamos, o 0,2 centímetros, ¿no? Ya. Entonces, ahora, este problema, bueno, vamos a dejar de presentar esto. Ya. Y vamos a la. Ya. Ahí estamos presentando la pantalla. Pueden ver su pantalla. Ahí está ahí está el cuadro, ¿no? Vemos que esto mide 100 centímetros y cada lado mide 50,1, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de esta figura, ¿no? El peso siempre se dibuja, dice, del centro del objeto hacia abajo, ¿no? Pero el peso, como es un vector, se puede desplazar en toda la línea vertical, ¿no? Entonces, el peso lo subo un poco, digamos, hasta el punto del cruce de estas dos, ya. Acá vamos a cortar cada uno de los alambres y a la hora que se corte aparece una tensión, ¿no? Acá también a la hora que se corta aparece una tensión, pero esa tensión se puede desplazar en la línea recta, ¿no? Entonces ahora esta tensión, vamos a poner, digamos, esta, ahora a este lado de la figura, acá hay una tensión, ¿no? Ya. Esa tensión la llevo acá al diagrama de cuerpo libre y esa sería este vector acá, ¿no? Es la tensión. Ya. La otra tensión está acá,
No, a la hora de hacer el corte aparece la otra tensión ahí. Y ahora esa se desplaza y va a pasar por este punto, ¿no? Por eso entonces estamos dibujando en este punto que está acá, digamos, ¿no? Ahí. Ya, ese es el punto. Estamos dibujando. Ya. Y entonces, ahí ahora esta otra tensión pasa a la hora que pasa acá, se dibuja acá en el elevador cuerpo libre. Y estamos dibujando. Uh, hasta la segunda tensión, está ahí. Pero claro, como es el mismo alambre, en realidad va a ser la misma tensión, ¿no? Ahí tenemos las dos tensiones y el peso lo dibujamos para abajo, ¿no? Este peso también lo hemos desplazado hasta el punto rojo, ¿no? Y ahora está para acá, estamos dibujando el peso hacia abajo. Ya, ese es el peso, ya, hacia abajo. Ya. Ahí están ya las tres fuerzas que intervienen, ¿no? Dos tensiones y un peso, ¿no? Ya, el peso también el peso es una fuerza, es una fuerza del peso, ¿no? Ya, ahora descomponemos cada una de las tensiones proyectando a los ejes, ¿no? Ahora, acá están los ejes X y Y, ¿no? Ahí está el eje X y el eje Y. Esta tensión la descomponemos aquí en el eje X y en el eje Y, ¿no? Hemos proyectado esto acá al eje. No me conviene. Ya, esto lo proyecto acá. Entonces la componente en el eje X va a ser T coseno de alfa, ¿no? La otra componente es acá, T seno de alfa. Igual para la otra, ¿no? Acá y acá, ¿no? Hacemos, proyectamos, tenemos T seno de alfa y T coseno de alfa. Ya. Este ángulo, claro, este ángulo es el ángulo alfa, ¿no? Vamos a ver este de acá, vamos a poner ese angulito, este ángulo de acá es este ángulo que está acá, ¿no? ¿Está bien? Es el mismo ángulo. Y el de acá es el que está acá. Ya, si fueran diferentes, pero en este caso son iguales los dos ángulos, ¿no? Ya, ahí estaban, ¿no? Acá. ¿Está bien? Eso en geometría le llaman alternos internos, ¿no? Ahí tenemos dos paralelas y una recta que va a cortar las dos paralelas. Entonces, este ángulo de acá es el mismo ángulo que está acá. Este de acá es el mismo que está acá, ¿no? Ya. Ya, ahí tenemos el diagrama del cuerpo libre. Ya. Y vamos a sacar esto. Ya. Y ahora hacemos las ecuaciones, ¿no? Usando la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces, hay dos condiciones de equilibrio, ¿no? La primera condición y la segunda, ¿no? La primera condición dice que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, y entonces tenemos en el eje X, tenemos 2t seno de alfa, ¿no? 2 seno de alfa igual acá en el eje vertical que es X, igual al peso, ¿no? Ya. Es decir, entonces en el eje X tenemos 2 t seno de alfa igual al peso. Ya. Entonces tengo t, se queda ahí, pasa el 2 seno al otro lado y tengo entonces la primera ecuación, ¿no? Ahora, en el otro, vamos al segundo eje, ¿no? Eh, ah, no, hay que usar la geometría ahora, ¿no? Y ahí se ve la geometría del sistema, podemos ver cuánto vale alfa, ¿no? Este lado, eh, este lado de acá medía 100 centímetros, ¿no? ¿Se acuerdan
el enunciado, ¿no? O sea, de acá a acá hay, hay 100 centímetros, ¿no? Desde acá hasta acá hay 100 centímetros, ¿no? Entonces, en la mitad, de acá a acá, habrían 50, ¿no? Hay 50 centímetros. Eso vamos a hacerlo mejor con color rojo. Entonces, la geometría nos dice que acá tenemos 50 centímetros. Y entonces, y este lado, que es uno de los lados del alambre, vale 60.1 centímetros, ¿no? Esta vale 60.1. Y entonces, y claro, y eso era el ángulo alfa, ¿no? Entonces, coseno es cateto tangente sobre hipotenusa, ¿no? O sea, este lado entre este lado, ¿no? Estamos en ese triángulo. Entonces, coseno de alfa es 50 sobre 60.1. Y claro, el dato del problema estaba en centímetros, ¿no? Pero acá no hay problema porque arriba y abajo va a haber centímetros, entonces se va arriba y abajo. Y me queda el coseno de alfa de 50 sobre 60.1. Entonces, de acá obtengo alfa, ¿no? ¿Cuánto es alfa? Alfa es el arco cuyo coseno vale 50 sobre 60.1. Ahí, entonces de la geometría del problema sale el ángulo, ¿no? El ángulo alfa es el arco cuyo coseno vale 50 sobre 60.1. Ya, ya tengo el valor de alfa, ¿no? Entonces lo pongo acá y tengo el valor de la tensión. Ya tengo entonces la tensión, ¿no? Entonces, alfa vale 33.7, lo meten a la maquinita, ¿no? Lo meten a la calculadora y eso es como ya, un dato que estamos obteniendo del problema, ¿no? Ya. Ahora, quiero que me pedían el módulo de Young, ¿no? El módulo de Young se obtiene siempre de la fatiga y la deformación unitaria, ¿no? Ya hemos visto esto. El módulo de Young es fatiga sobre deformación unitaria, o sea, fuerza sobre área entre delta de L sobre L0. Producto de medios, producto de extremos. Ya, entonces tenemos tensión por L0 entre el área de la sección recta por delta de L. Eso es el módulo de Young. Ya. Entonces, ahora, de esa, ya tenemos el valor de la tensión de la ecuación 1, ¿no? La ecuación 1, entonces el valor de la tensión, y ya tenemos un dato ahí. Ahí entonces, me pedían el peso, ¿no? Y el peso, ¿de dónde va a salir el peso? Acá. El peso, estamos en esta ecuación del eje X, 2t seno de alfa es igual al peso, ¿no? Entonces, tensión salía peso sobre 2 seno de alfa. Cuando este 2 seno de alfa puede ir a multiplicar acá, en la ecuación 1, ¿no? Peso, ya está. Peso de 2t seno de alfa, pues ya sé cuánto vale alfa. Lo reemplazo y también sé cuánto vale la tensión, ¿no? Hace un momento calculamos la tensión acá abajo y entonces el peso simplemente efectúo y me va, como ya estoy trabajando todo en MKS, el peso va a darme automáticamente en Newton, ¿no? Sea 370 Newton, ¿no? O sea, es el peso, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué decía el problema? Hace un momento vimos, a ver, ¿dónde está la pregunta del... Ah, a ver, los papeles del... A ver, un momentito, voy a encontrar la... Mira, acá está, dice
una lámina mecánica uniforme es colgada mediante un alambre de acero de módulo de Young, y E igual a 2 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado de 1,2 metros de longitud, de tal modo que se tira 2 milímetros, como se indica en la figura. Claro, tenía 1,2 metros, o sea, 120 centímetros, ¿no? Y se tiraba 2 milímetros. Entonces, por eso es que era 60.1. 60.1 es 60 centímetros más 1 milímetro, ¿no? 60.1. Por eso se decía la pregunta, se tira 2 milímetros, como se indica en la figura. Si la dirección transversal del alambre es 1 milímetro cuadrado, hallar la tensión del alambre y hallamos, hallar el peso de la lámina y hallamos, fíjese, verifique si el esfuerzo aplicado deforma permanentemente o no el alambre cuyo límite elástico es 5 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado. Ya, entonces habíamos visto en la clase el diagrama de la ley de Hooke, ¿no? Entonces había una parte donde se cumple la ley de Hooke, que es una recta, ¿no? Entonces cuando termina la recta, comienza el límite, ahí termina el límite elástico y comienza la parte plástica, que es una curva, ¿no? Y donde termina la parte plástica es el punto de ruptura, ¿no? Entonces dice, eh, dice C, verifique que si el esfuerzo aplicado deforma permanentemente o no el alambre cuyo límite elástico es 5 por 10 a la 8 newton metro cuadrado. Entonces, esos 5 por 10 a la 8 es justamente el límite donde termina la parte recta, ¿no? O sea, donde termina la parte elástica, ¿no? Por eso es el límite elástico. Entonces, a partir de ese momento ya no vuelve a su lugar el alambre, ¿no? Sino que queda estirado permanentemente, ¿no? Entonces, y ese valor es 5 por 10 a la 8, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahora vamos a calcular la fatiga para este caso y vamos a ver si supera este valor. Si supera este valor, entonces la deformación va a ser permanente. Si no supera este valor, va a volver a su estado natural, que sería el límite, o sea, dentro de la zona elástica, o sea, dentro de la ley de Hooke, ¿no? Entonces, vamos a volver a... Entonces estamos acá, si el límite elástico es 5 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado, dice, entonces va a ver, eso sería la fatiga máxima, ¿no? Sería el sigma máximo, porque a partir de esto ya se deforma permanentemente, ¿no? Ya, entonces, esto es el sigma máximo, dice, es la fatiga que soporta antes de deformarse permanentemente. Por eso que le ponemos máximo. Y entonces ahora necesitamos entonces cuánto ha sido la fatiga del alambre. O sea, necesitamos ver cuánto es la fatiga del alambre, ¿no? Entonces la fatiga del alambre, la fatiga es tensión sobre área. O fuerza sobre área, ¿no? Para nosotros va a ser la tensión, porque es la fuerza que está estirando el alambre. Entonces la fatiga de la tensión ya la calculamos, era 333.33 newton, ¿no? O sea, lo ponemos acá, 333.33 newton, sobre el área que es 1 milímetro cuadrado. Entonces, este milímetro cuadrado hay que pasarlo a metro cuadrado. Ya nos lo pasamos a metro cuadrado, 1 milímetro cuadrado es 10 a la 6 metro cuadrado, ¿no? Ya hemos visto esa relación en el anterior, creo, ¿no? Ya. 1 milímetro cuadrado es 10 a la 6 metro, 10 a la menos 6, ¿no? Metro cuadrado. Ya. Este es menos, acá debe haber 1 milímetro cuadrado es 10 a la menos 6. Ya. Acá no se ve bien, acá debe haber o menos, 10 a la menos 6, ¿no? Ya. Entonces, ahora se va milímetro con milímetro y me queda metro cuadrado abajo, ¿no? Entonces voy a darme newton sobre el metro cuadrado, que es pascal, ¿no? Entonces, este 10 a la menos 6 ahora sube como 10 a la 6, acá sí es positivo.
¿Está bien? Ahora si está subiendo, tienes a la 6. Entonces la fatiga es 333.33 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado. Entonces ahora corro este punto 2 a la izquierda, y entonces esto sería 10 a la 8. ¿Está bien? Sería 10 a la 8. Entonces la fatiga va a ser 3.33 por 10 a la 8 newtons por metro cuadrado. Entonces vemos que ese 3.33 es la fatiga del alambre, ¿no? de este problema. Ya lo estamos calculando, ¿no? Y entonces esta fatiga es menor que la fatiga máxima, que es 5 por 10 a la 8. Este es 3.33 por 10 a la 8. Entonces la fatiga del alambre, como es menor, no ha superado el máximo, ¿no? Entonces va a volver a su estado original, ¿no? Si esta fatiga hubiera sido mayor que 5, entonces ya no volvía a su lugar, ¿no? Ya quedaba estirado. ¿Está bien? Entonces es un problemita interesante para ver los límites, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ok, entonces tiene ya dos problemitas de elasticidad, ¿no? Ya, vuélvanlo, escríbanlo, pásenlo en limpio y analícenlo, ¿no? Entonces dice, vemos que 3.38, no, 3.33 por 10 a la 8 es menor que 5 por 10 a la 8. Ah, es menor. Entonces está dentro de la zona elástica. Ya, por tanto, no se va a deformar
Ya. A ver, ahora sí, ¿me escuchan? He cometido algún error y he salido, ya estoy volviendo a entrar. Ya siguen ahí, ¿no? Ya, ok. ¿Hasta dónde vieron el problema? ¿Qué? ¿Vieron? Sí, ¿Terminaron de ver el problema o no? ¿En qué momento salí? No me di cuenta. no, justo hace, ¿cuánto será? 2 minutos más. Recién. Ya terminé el problema. Sí. Ya, ya, vamos a hacer otro problemita más. Esperen un momentito, voy a cargarlo. ¿Dónde estamos? Ya, entonces tenemos esta práctica. Vamos a ver eh, la primera pregunta. Dice un alambre, no, una barra rígida AB homogénea horizontal de 200 newtons de peso, dice de sección transversal constante y 2 milímetros de longitud, está sostenida por dos alambres verticales de igual longitud final y de secciones transversales diferentes. Área 1, 1 milímetro cuadrado. Y área 2, 3 milímetros cuadrados. Los módulos de Young son Y1, 7 por 10 a la 10 pascal y Y2, 21 por 10 a la 10 pascal. Es decir, calcule el valor de X, de acuerdo al diagrama X, ¿no? Para que los refuerzos sean iguales en ambos alambres. Y B, dice, para el resultado en A, si la longitud inicial del primer alambre es 1,5 metros, calcule el delta del E1 y el esfuerzo de 1, ¿no? Sigma 1. Ya. También la figura, ¿no? Tiene una barra AB y dos alambres verticales. ¿Sí? ¿Están viendo eso? Nadie me contesta. No están viendo. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Ok, entonces vamos a ver ese problema. Ya voy a dejar de compartir esto para presentar la otra, ¿no? Eh,
Entonces ahora tenemos ya, tenemos la barra AB, ¿no? Y desde el centro de la barra tenemos dibujado el peso hacia abajo, ¿no? Peso 200 newtons, y tenemos los dos o las dos barras, no, los dos ejes que sostienen la barra, cortando tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Ahora va a estar sujeto, esta barra va a estar sujeta, pero no de ambos extremos, sino de un extremo y de otro punto que dista X del extremo B, ¿no? Mira. Y entonces ahora esta barra podría girar, ¿no? Ya no está tan, el equilibrio ya no se ve tan simple, y entonces esa barra puede girar, ¿no? Y entonces ahí tenemos que aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Que es la segunda condición de equilibrio para que un cuerpo no gire, ¿no? Debe, o sea, debe cumplirse de que la sumatoria de torques sea igual a cero. En cambio, la primera condición es que para que esté en equilibrio, para que no se mueva, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. En cambio, acá es para que no gire. Para que el cuerpo no gire, la sumatoria de torques debe ser igual a cero. Ya. Entonces tenemos la tensión 1, la tensión 2, y tenemos acá, del centro de la barra sale el peso hacia abajo, ¿no? Ya, entonces, puedo tomar torque respecto de A, respecto de O respecto de B, ¿no? El torque, como es, o torque momento, se dice fuerza por brazo de palanca o fuerza por distancia, ¿no? Entonces, hasta dice, en la segunda condición de equilibrio, sumatorio de momentos o sumatorio de torques va a ser igual a cero, ¿no? Sumatorio de torque respecto de un punto O, un punto cualquiera, ¿no? Que puede ser A, o B en este caso, ¿no? Entonces, tomamos momento respecto de O. ¿Por qué tomamos respecto de O? Porque cuando ese es el problema ya con la segunda condición de equilibrio, se busca un punto donde haya una fuerza, porque el brazo de palanca respecto del peso sería cero, ¿no? Entonces no vamos a trabajar, digamos, con una ecuación menos porque ya no va a operar esta fuerza porque el brazo de palanca sería cero, ¿no? Entonces, respecto de O, para la fuerza T1, que es esta de acá, ¿no? O sea, si O está fijo, ¿no? Si O lo ponemos como, le ponemos como un clavo, ¿no? Entonces la tensión 1 lo haría girar en forma horaria, ¿no? Bueno, le pongo la flechita, la tensión 1 lo haría girar así, ¿no? Ya. Y claro, la tensión 2 lo va a hacer girar para otro lado, ¿no? La flecha roja, ¿no? Ya, entonces, eh, ya, si los giros son en la dirección del reloj, es horario, es negativo, ¿no? Si es antihorario, es positivo, ¿no? Porque se pone positivo cuando es antihorario. Ya. Entonces, tomamos el momento respecto de O. Entonces, para T1, el torque sería torque de 1 respecto de el punto. Profesor, no llegó a ver el documento. ¿Sí? No te escuché bien, ¿qué? ¿No se ve o no me escuchan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien más puede contactarme? Sí se ve, profesor, sí se ve. Ya, ok. Ya, entonces, estamos tomando torque, ¿no? El torque de 1, de la tensión 1 respecto de O. Entonces, la fuerza que va hacia arriba por el brazo de palanca que va de A O. La distancia eh, sería, esto mide 2 metros, sería 1 metro, ¿no? Ya. Estamos haciendo el torque de 1 sería
T1 por un metro, ¿no? Por 1. Pero como es horario, sería menos, ¿no? Entonces está ahí menos, ¿no? Ya. Ahora para la tensión, para la fuerza 2, ya. Tensión, el torque respecto el torque de 2 respecto de O, respecto al origen. Ya. Entonces sería tensión 2, pero la distancia que hay de O a la tensión 2 sería este pedacito, ¿no? De acá a acá. Sería esta distancia, ¿no? De acá a acá, ¿no? Un poquito más grueso, no sé si se ve. Ya, ya. Esa es la distancia que hay entre O y la tensión 2. Entonces, T2 por esta distancia, ¿no? ¿Y cuánto es esa distancia? Y todo el eje valía 2 metros. Ah, ya, pero la mitad vale 1 metro, ¿no? Entonces, de acá a acá vale 1 metro, entonces esa distancia sería 1 menos esto de acá, menos X. Porque la distancia vale 1 menos X. Ya, entonces la distancia vale 1 menos X. Entonces acá sería T2 por 1 menos X. Y este giro va a ser antihorario, ¿no? Antihorario, o sea, contrario al movimiento de las agujas del reloj, es positivo, ¿no? Ya tengo entonces los dos torques, ¿no? ¿Y qué dice la segunda condición? Sumatoria de torques es igual a 0. Entonces, sumo los dos, T1, o sea, tau 1, 0 más tau 2, 0, es igual a 0, pero al otro lado tenemos que sumar esto, ¿no? Menos T1 por 1 más T2 por 1 menos X. O sea, en realidad esto va para el otro lado, ¿no? O sea, entonces T2, 1 menos X es igual a T1, ¿no? Sumando estos dos lados, el lado de la derecha, ¿no? Porque el lado de la izquierda va a ser 0, ¿no? La sumatoria de torques es igual a 0. Entonces, de la segunda condición de equilibrio, tengo esta relación 1, ¿no? Ya. Y ahora dice, el problema dice que los esfuerzos deben ser iguales, ¿no? Entonces van a haber dos esfuerzos, ¿no? Sigma 1 y sigma 2. ¿Ya? ¿Cuánto vale sigma 1 en la tensión 1 entre el área 1? Y sigma 2 es la tensión 2 entre el área 2. ¿Está bien? Es el concepto de fatiga, ¿no? Ya. Entonces lo ponemos acá esta ecuación, T1 entre 1 milímetro cuadrado, porque el área 1 es el área de la sección recta, y el área 2 es el área de la sección recta 2, que es 3 milímetros cuadrados. Entonces, pero como en esta ecuación en ambos lados hay milímetros cuadrados, no necesito pasarlo a metros cuadrados, ¿no? La idea elimina un milímetro cuadrado de un lado y un milímetro cuadrado al otro lado. Entonces tengo T2 vale 3 veces T1, este pasa para acá. Tengo una relación entre las tensiones, pero usando el dato del problema, ¿no? Ahora tengo una ecuación 1 de la segunda condición de equilibrio y un dato del problema, ¿no? Ya. Ahora dice, entonces en los problemas, eh, cuando ya está, cuando puede haber giro y tengo que usar la segunda condición, primero se usa la primera condición y luego también se usa la primera condición, ¿no? Establece la primera condición, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, vemos ahora en el diagrama cómo están las fuerzas. Ya. Entonces están en el eje vertical, ¿no? Entonces, la tensión 1 más la tensión 2 debe ser igual al peso. Eso es la primera condición de equilibrio, ¿no? Ya. Entonces, la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tenemos T1 más T2 es 200 newtons, ¿no?
Ya, pero ya tengo la relación entre las dos tensiones, ¿no? T2 es 3 veces T1, ya. Entonces de ahí voy a sacar T1, ¿no? Entonces T1, 4 veces T1 entre 200, T1 vale 50 newtons. Si tengo T1 ya, inmediatamente lo reemplazo en 2, ¿no? En 2. Entonces, acá en 2, si esto era 50, T1 sería 150, ¿no? Vamos, no, T2 sería 150, 50 y 150. Tengo la tensión 1 y la tensión 2 usando las condiciones de la primera, segunda condición de equilibrio y el dato del problema, ¿no? No sé, ¿qué más me pide? Nada. Decía que si las fatigas son iguales, ¿no? A ver, ¿dónde está el problema? No acuerdo bien. El problema, vamos a ver el problema de nuevo. Dice una vara rígida AB, homogénea horizontal de 200 newtons de peso, dirección transversal constante y 2 milímetros de longitud, no, 2 metros de longitud, está sostenida por dos alambres verticales de igual longitud final y de secciones transversales diferentes. El área 1 es 1 milímetro, el área de la sección recta de 1 es 1 milímetro cuadrado y el área de la sección recta 2 es 3 milímetros cuadrados. Los módulos de Young son 7 por 10 a la 10 pascales y Y2 es 21 por 10 a la 10 pascales. Calcular el valor de X. Calcular el valor de X para que los esfuerzos sean iguales en ambos alambres. Los esfuerzos son iguales. Hay que calcular el valor de X usando ese dato de que los esfuerzos son iguales, ¿no? Ya. Entonces, ya. Los esfuerzos son iguales. Entonces, ponemos, ahí hemos calculado las tensiones ya, ¿no? Los milímetros ahí se van. La relación debe ser P2 igual a 3 veces P1. Y acá en esta ecuación 1, la ecuación 1 que era de la segunda condición de equilibrio, con otro de toques igual a 0, ahí está 1 menos X, ¿no? Ya. P2 es 1 menos X. No, P1 es P2, 1 menos X. ¿No? Ya estoy reemplazando 3 veces P2, 1 menos X, se va a P2, y entonces de acá encuentro el valor de X, ¿no? X va a valer 2 tercios, ¿no? Entonces, para que se cumpla que los esfuerzos sean iguales, X debe ser 2 tercios, o sea, 0.66 de metro, ¿no? Ya. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma de calcular este tipo de problemas, ¿no? Usando la segunda condición de equilibrio. Ya. La parte B, ahí eso es más simple. El primer problema era este, ¿no? Ahí hay X. Entonces, con cuidado, repásenlo de nuevo, cópienlo y escríbanlo y dense cuenta cómo sea este problema, ¿no? Ya. La parte B, más simple, ¿qué cosa tiene la parte B? La parte B dice, para el resultado de A y la longitud inicial del primer alambre es 1,5 metros, calcule el delta de L1 y el esfuerzo sigma 1. Ya. Entonces, en la solución anterior hay que reemplazar la longitud del alambre a 1,5, ¿no? Entonces, veamos primero el sigma, en el caso del área 1, tenemos el sigma 1 ya, ¿no? Y tenemos el dato también del módulo de Young, acá podemos aplicar eso, ¿no? El módulo de Young es un dato, y de acá puedo calcular entonces el delta de L1, ¿no? Del módulo de Young. El módulo de Young, y con el dato que me están dando acá de 1,5, ¿no?
hasta 1.5 metros debe ser, ¿no? El delta de, no, el L1 original, ¿no? También bajamos acá y me va a dar entonces delta de L1. Ya. Es el reemplazo de datos nomás, ¿no? Ya, eso no tiene, ya, también ya revísenlo con cuidado, que tiene otro problemita, ¿no? Ya. Vamos a ver si hay un problema más. Ya, tiene que preguntar para decir, porque si no preguntan, yo estoy suponiendo de que están entendiendo muy bien, ¿ah? Ya, vamos a ver, vamos a ver en este. Bueno, ya ese movimiento armónico siempre es otro problema. Ya, ya, ahí tienen dos problemas buenos. Ya, entonces, acá problemita, revísalo. Ya. Y el problema estaba, estos MPT y estas donde están en el escritorio del salón del ODG, o sea, el delegado les puede pasar, ¿no? ¿Y alguna pregunta? Bueno, ya, a ver, vamos a seguir. Ninguna, profesor. Ya, ok, entonces, podemos pasar al siguiente capítulo, ¿no? Ya, el siguiente capítulo es movimiento armónico simple, ¿no? Ya, es movimiento ondulatorio. En el movimiento ondulatorio hay tres movimientos que vamos a hacer: el movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado. Pero vamos a comenzar con el movimiento armónico simple, ¿no? En un momentito voy a sacar esto. Ya. Entonces, ya, no. Hay 17. Hay pocos alumnos, ¿eh?
Ya, acá está, vamos a... Ya. Vamos a comenzar con el movimiento armónico simple. Ahí, ya. A ver, vamos a hacer una... todavía esto lo... Un momentito, vamos a aceptar. Ya. Ya le vemos entonces el movimiento oscilatorio, ¿no? Tiene tres movimientos: el movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado. Una partícula tiene un movimiento oscilatorio cuando se mueve periódicamente alrededor de una posición de equilibrio. El ejemplo más conocido es el péndulo. El péndulo se mueve y va periódicamente alrededor de un punto. El péndulo no es el elemento clásico. Entonces, el movimiento armónico simple dice: un caso conocido es el formado por un resorte de constante K y una masa M sujeta a uno de sus extremos, ¿no? Pero este movimiento va a ser sobre un banco de aire, ¿no? Tenemos acá un banco de aire, que es como una especie de tubo con unas perforaciones, y está conectado a un compresor que bota aire y el aire sale por esos agujeritos, y entonces esta aspa que está sujeta a un resorte puede oscilar sin fricción, ¿no? Y se estaba en equilibrio ahora en este momento y se jala hacia la derecha, va a estar puede estar en un momento así estirado, ¿no? Estando estirado, si lo suelto, entonces va a haber una fuerza recuperadora que lo hace mover hacia la izquierda, ¿no? En vez de haber una fuerza restauradora a la derecha y restauradora hacia la izquierda, ¿no? Restauradora, digamos. Entonces va a oscilar alrededor de un punto que es O, ¿no? Alrededor de O. Ya. Entonces, como la masa está sobre un banco de aire, el rozamiento de la fricción será casi cero. Y podemos considerar este movimiento armónico simple. Entonces, cuando las masas están en los extremos,
la fuerza se dirige hacia el centro, que es el punto de equilibrio. ¿Están viendo o no? Sí se ve. A ver, sí se ve. Ya, ok. Entonces, oscila alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Ya, haciendo un diagrama de cuerpo libre, ahí está el eje XY, el origen sería el punto O. Si se jala hacia la izquierda, va a haber una fuerza hacia la derecha, ¿no? Está la aceleración también hacia la derecha. Ya, cuando esté justo en el centro, solamente está el peso hacia abajo, ¿no? Ya, cuando pasa hacia la derecha, va a haber una aceleración al contrario, ¿no? Y la fuerza también al contrario, ¿no? Hacia la izquierda. Ahí están los diagramas de cuerpo libre. Acá estamos. Movimiento, ahí está el movimiento con su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya, cuando el resorte está comprimido, existe una fuerza de restauración, dice el centro es la posición de equilibrio, y la otra posición es cuando está estirado, donde nuevamente hay una fuerza de restitución. Ahí está el diagrama de cuerpo libre de las tres posiciones. Ya, ya. La fuerza dice que se dirige al origen de coordenadas, la fuerza es menos kx. Ya, a eso le llaman la fuerza elástica, ¿no? Fuerza de un resorte, donde K es la constante del resorte y la fuerza se le llama fuerza recuperadora o fuerza restauradora. Podemos ver que la posición varía de positivo a negativo. Entonces podemos hacer una gráfica de desplazamiento versus el tiempo. Ya. Ahí está. Está diciendo que es desplazamiento versus tiempo. El tiempo está en el eje horizontal y el desplazamiento está en el eje vertical. Entonces va a ir desde un máximo, ¿no?, que sería A, hasta un mínimo que sería menos A. Y entonces esa distancia que va del origen al pico, eso se llama la amplitud de la onda, ¿no? Entonces esta es una onda que acá sería ahora tipo cosenoidal, ¿no? Coseno de 0 es 1, o sea, sería A, ¿no? Ya. Y entonces la distancia acá en el eje del tiempo, ¿no?, entre dos picos, a eso se llama el periodo, ¿no? O también puede ser, entre dos picos, ¿no? Justo está dibujado entre dos picos, un periodo, entre los siguientes dos picos hay dos periodos, o sea, el periodo es T mayúscula, ¿no? Ya. Entonces, esta es una onda, así como está, cosenoidal, ¿no? La onda del coseno. Ya. Vemos que el movimiento oscilatorio dice, genera ondas senoidales o cosenoidales, ¿no? Haciendo un análisis del movimiento de la partícula, dice, partiendo de la segunda ley de Newton, que es fuerza masa por aceleración, teniendo en cuenta que la fuerza del resorte es la fuerza elástica, por tanto, la fuerza que más va a ser menos kx, ¿ya?, que es la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. ¿Ya? La solución matemática de esta ecuación dice es en términos de senos o cosenos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación y la solución es en términos de senos o cosenos. Ya, entonces dice la solución del movimiento armónico simple nos da una función de x versus t del tipo senoidal. Ya, entonces estamos viendo que dos puntos cualquiera, cada tiempo t se va a reproducir en el mismo punto, ¿no? Ya. Amplitud es la distancia del eje horizontal al punto más alto de la onda, o sea, al pico de la onda. Entonces, desde acá arriba, eso es la amplitud, ¿no? El periodo es la distancia horizontal entre dos picos. El periodo va a ser 2pi sobre omega, ¿no? ¿De dónde sale esto, no? Ya, esto lo vamos a sacar en un momento, ¿no? Ya. En el eje horizontal está el tiempo, por tanto, el primer punto de corte de la onda de coseno es
un medio del periodo, ¿no? A ver. Ya. O sea, la mitad de medios es entonces, claro, pi sobre omega, ¿no? Y el segundo punto es el periodo, o sea, 2pi sobre omega. ¿Dónde está? En la coseno, ¿no? Hay que verlo acá. Acá, ¿no? Ya, bueno, eso. Ya. Ya, el periodo es 2pi sobre omega. Esto hay que calcular de dónde sale bien. Ya. ¿Cómo solucionamos la ecuación diferencial? ¿No? Ya. Estamos viendo que dice que la solución, la ecuación va a ser esta, ¿no? ¿Dónde está? Caramba, se me pasó. O sea, fuerza es menos kx, esa es la ecuación. Entonces, la aceleración es la derivada segunda de x respecto de t. Ya, hay que solucionar eso, ¿no? Entonces, esa ecuación es esta acá. La ecuación, entonces, eh, la derivada segunda de x respecto de t al cuadrado es la fuerza, ¿no? Entonces, esto es masa, no, esta es la aceleración. Todo esto de aquí es la fuerza. Masa por aceleración más kx. El kx que era negativo se pasó a la izquierda y ahora es más kx. Ya. Entonces, todo lo dividimos entre m, y me queda entonces acá limpio, derivada segunda, más k sobre m x igual a 0. Ya. Pero dice que el omega cuadrado va a ser k sobre m, ¿no? A k sobre m, a esta constante, se le va a llamar omega cuadrado. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial con las condiciones iniciales de que x igual a y t igual a 0, obtenemos esta solución, ¿no? X es a coseno de omega t. Y ahí es la solución del caso real físico. El caso de la física real es x igual a coseno de omega t. ¿Ya? Pero van a haber otras soluciones, ¿no? Y por tanto, podemos afirmar que la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple es x igual al coseno de omega t. O sea, si tenemos, dice la posición, ¿no? Si tenemos Si tenemos la posición, dice, derivando, obtenemos la velocidad. Ya, esta es la posición, x es igual a coseno de omega t, que es la posición, ¿no? Si tenemos aquí la posición, derivando, obtenemos la velocidad. Ya, derivamos esto, derivamos a coseno, a es constante, derivada de coseno es el menos, ¿no? Menos seno de omega t, por la derivada de lo que está acá adentro, que sería derivada de omega t, es omega. Entonces me sale un omega acá adelante. Entonces la velocidad es menos a omega seno de omega t. Si lo vamos a derivar, obtenemos la aceleración. Volvemos a derivar esto, entonces menos a omega es constante, sale adelante, y derivada del seno es el coseno de omega t. Por la derivada de lo que está acá adentro es omega. Entonces tengo otro omega más. Entonces me va a salir menos a omega cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, la posición, la velocidad y la aceleración lo podemos dibujar, ¿no? Desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahí está, aquí el desplazamiento. Lo derivamos del desplazamiento y tenemos la velocidad, que también la dibujamos, y la aceleración. Ahí está. Entonces, la curva va a ser ligeramente diferente, ¿no? Acá comienza, bueno, ya. Aquí tenemos las tres gráficas, ¿no? Desplazamiento, velocidad y aceleración. Ya. Dice, la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple puede ser en términos de senos, cosenos o la suma de los dos. Donde matemáticamente podemos obtener esas tres soluciones, ¿no? La segunda es la solución física, ¿no? Que dice x igual a b coseno de omega t más phi.
Ya. Pero claro, el coseno está desplazado pi medio del seno, ¿no? Ya lo tenemos, en realidad vas a tener las tres soluciones, ¿no? X igual a seno de omega t más phi, B, la segunda es X, B coseno de omega t más, generalmente acá le cambian beta, acá en vez de phi, y tenemos una tercera solución que es la suma de los dos, que va a ser A seno de omega t, este es omega, más B coseno de omega t, donde este F también es phi, ¿no? Hay que, estamos logrando la phi es el ángulo de fase o de pasaje, ¿no? Las tres son soluciones del movimiento armónico simple. Es decir, todas las soluciones van a tener dos constantes, ¿no? O sea, la primera tiene A y phi, ¿no? La segunda debe ser B mayúscula y esta debe ser beta. Y la tercera es A seno de omega t más B coseno de omega t. Sería entonces A minúscula y B minúscula son las dos constantes de la tercera solución. O sea, todas las soluciones van a tener siempre dos constantes. Ya. Esto es lo mismo, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a ver la otra clase. Esta, pues, no, ya vamos a dejar de presentar esto. Y ya. ¿Dónde está? No, esto ya no. Esto no lo tenemos que presentar. Ya. A ver, dice, si hacemos, a ver, ¿están viendo esta clase manuscrita? ¿Sí o no? ¿Están viendo Sí, esto o no? sí se ve. Ya, ok. Ya dice, toma grande. Ya. Dice, si hacemos una analogía entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme, ambos son uniformes, ¿no? O sea, que tienen velocidad constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, ese espacio es igual a velocidad por tiempo. Y V o V es espacio sobre tiempo, eso es constante, no hay aceleración. El otro movimiento, que se llama un movimiento circular uniforme, es el equivalente del espacio es el ángulo. El equivalente de la velocidad es la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Ese es el movimiento circular uniforme. Movimiento cuando una partícula gira en un círculo, ¿no? Entonces, el movimiento circular uniforme, el omega es velocidad angular, es su nombre, ¿no? Ya. Pero en este movimiento circular aparece el término del T mayúscula, que es el periodo de ese tiempo para dar una vuelta completa. ¿Ya? Y F minúscula, es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Y la frecuencia es, claro, la inversa del periodo. ¿Ya? Ese es el repaso de academia. ¿Ya? Entonces, el tiempo para dar una vuelta completa es el periodo, T mayúscula. Pero una vuelta completa se obtiene para el ángulo θ igual a 2pi.
¿correcto? Ya. Entonces, ahora estamos diciendo que el ángulo es velocidad angular por tiempo, ¿no? Es la relación. Ángulo es velocidad angular por tiempo. Ya. Entonces, ahora damos una vuelta completa, el ángulo es 2pi, pero el tiempo es el t mayúsculo, es el periodo. Ya, entonces, de esta relación tan simple, se saca que el periodo es 2pi sobre omega. Entonces, el periodo es 2pi sobre omega. O si quieren, omega es 2pi sobre el periodo. El periodo es 2pi sobre omega. Ya. Entonces, tenemos entre dos picos, el periodo es 2pi sobre omega. Entonces, no hay que confundir lo que se estudia en trigonometría, que dice que en trigonometría el periodo es 2pi. Claro, es solamente ángulo, acá no hay movimiento, nada. En trigonometría es solo el estudio de los ángulos, ¿no? En la trigonometría es 2pi, pero en el movimiento armónico simple va a ser 2pi sobre omega el periodo, ¿no? Donde el periodo es 2pi sobre omega. Entonces ahora, vamos a ver cómo se calculan las constantes de la solución del movimiento armónico simple, ¿no? Cálculo de constantes de la solución del movimiento armónico simple. Si la solución del movimiento armónico simple es x igual a coseno de omega t más phi, ¿no? Y las condiciones iniciales son para t igual a 0, x sería igual a x sub 0 y b sería b sub 0. Son condiciones iniciales, ¿no? T igual a 0. Dice, hallar las constantes a y phi, ¿no? La constante a y phi, ¿no? O sea, estamos acá, ¿no? Esta es mi solución general. Esta es mi solución del momento armónico simple. Y vemos que tiene dos constantes, ¿no? Dos constantes. La constante A y la constante phi. Entonces, ¿cómo calculamos esas dos constantes, ¿no? O sea, con las condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales dice que para t igual a 0, x está en x sub 0 y b está en b sub 0. Esas son las dos condiciones iniciales. Ya. Pero condiciones iniciales. Eso tenemos que usar. Ya, entonces, tenemos de nuestra solución es x, claro, x, y la solución es, estamos viendo que es a coseno de omega t. Entonces, esta solución depende del tiempo, al el tiempo. Entonces, x depende de t. Ya, entonces, x es a coseno de omega t más phi. Como depende de t, lo derivo. Entonces, tengo la velocidad, que también va a depender de t. O sea, hago derivada de x respecto de t, ¿no? Ya derivamos el coseno, va a ser entonces menos el seno de omega t más phi. Ya. La regla era constante, ¿no? Ya, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería omega. Ya saco también de omega, ¿no? Ya, ahí está la velocidad, ¿no? Tengo entonces la velocidad, la posición y la velocidad. Ya. Dice, en la posición y la velocidad evaluamos las condiciones iniciales del problema. A ver, espérenme un momentito. A ver.
Ya, ok, continuamos. Ya, entonces, en t igual a 0, vamos a evaluar acá en la posición, ¿no? Vale, x en t igual a 0 dice que vale, era dato, vale x sub 0. Vale, vale al coseno, pero también para t0, ¿no? Acá estamos poniendo t0. Estamos evaluando, claro, en t igual a 0, ¿dónde está 0? Está acá, ¿no? Ahí está. En t igual a 0. Ahí estamos viendo x en t igual a 0. Y eso vale este valor, ¿no? X sub 0. Acá, ¿no? Ya. Esto es el dato, ¿no? Igual, evalúo la velocidad en t igual a 0, ¿no? En t igual a 0, en t igual a 0, y podemos ver acá en t igual a 0. Ya. Pero claro, esto va a ser 0, solo me va a quedar entonces el phi, ¿no? Bueno, y acá también está el otro valor de la velocidad, ¿no? Ya. Entonces, he evaluado entonces en t igual a 0, que son las condiciones iniciales, ¿no? O sea, que tengo x0, tengo una ecuación 1, x0 sería al coseno de phi, ¿no? Porque esto es 0, ¿no? La segunda ecuación, acá la velocidad sería b sub 0 vale menos a omega 0 de phi. Ya, tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas? A y phi, ¿no? ¿Cómo calculamos cómo solucionamos ese sistema de ecuaciones, ¿no? En el colegio no hay sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que ahora es con funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, como tengo que hallar a y phi, ¿qué hago? Elevo al cuadrado, ¿no? Elevo al cuadrado el primero, sería x sub 0 al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado de phi. También la segunda, ¿no? X sub 0 al cuadrado, y como está al cuadrado de la segunda, me desaparece el menos, porque estoy elevando al cuadrado, ¿no? Pero me al cuadrado, seno al cuadrado de phi. Y ahora dice, en la primera, dejamos el coseno cuadrado de phi, donde me queda x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, en la primera, ¿no? Y en la segunda, también saco el seno cuadrado de phi, y me queda b sub 0 sobre al cuadrado omega al cuadrado. Ahora tengo estas dos ecuaciones, las sumo. Entonces voy a tener el seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Pero esto es una función trigonométrica conocida, eso vale 1. Entonces, del otro lado tengo un factor común, 1 sobre a cuadrado, que tengo x cuadrado, más b sub 0 sobre omega al cuadrado. Ahora, el a cuadrado paso a multiplicar al otro lado, al 1, y me queda al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado sobre el cuadrado, saco la x cuadrada, y ya tengo el valor de a. ¿Sí? Ese es el valor de a. Ya tenemos la primera incógnita, ¿no? Ahora, para la segunda incógnita, uso la misma 1 y 2, ¿no? Ya, para hallar phi. Ya. Entonces, acá no le llevo al cuadrado, solo lo despejo, ¿no? Despejo el seno y el coseno, ¿no? Y ahora más bien, ¿qué hago? Lo divido, ¿no? Seno sobre coseno. O sea, todo esto entre todo esto. Y ahí me va a quedar interesante. Pero seno sobre coseno, ¿qué cosa es? Tangente. Seno sobre coseno es tangente,
Entonces, ahora tengo la tangente de phi vale menos d0 sobre omega x sub 0. Entonces, phi sería el arco cuya tangente vale menos d sub 0 sobre omega x sub 0. Ahí está el valor de la segunda constante. Entonces, esa es la forma de hallar las constantes. Si quieren, la mayoría de gente se acuerda de memoria, pero el que no, tiene que, cada vez que hay un problema y piden el valor, tienen que usar este método. Ahí tienen los valores de las constantes. Mira. Ahora a ver un problemita de movimiento armónico simple. Dice, un movimiento armónico simple está descrito por la siguiente función. Se le puede dar una función en seno o coseno. Y la siguiente función que dice x igual a 2 seno de 0.2t más 0.4. Y la expresión está en el sistema internacional que se hallar a la amplitud, la velocidad angular, el periodo, la frecuencia y la fase inicial. Y B dice hallar la posición, la velocidad, la aceleración, para t igual a 0, t igual a 10 segundos, t igual a 20 segundos. Y se dice graficar la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. De la gráfica que vimos en la otra, en el PPT. Entonces, si esta es la solución, la solución del momento armónico simple para este problema, ¿no? Me están dando la solución. Y ahora me piden hallar la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿Cuánto vale la amplitud? O sea, 2 metros. 2. 2. 2 metros, porque acá está, vale 2. La amplitud es esto que está acá, vale 2, ¿no? La amplitud 2 metros. Ya. Lo que me dice la velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular? Acá está. Es omega t, acá entonces. Sería 0,2, sería la velocidad angular. Sería 0,2. Sería las unidades, ¿qué cosas son? Radianes sobre segundo. Ya. ¿Qué más me piden? El periodo. Sí, aquí, habla. Hola, tío. Oye, ¿estás en la casa? Sí. Allá. Oye, voy a ensayar resolver eso, entonces se puede. Pero a ver, no, pero tiene que No, pedir. espérame. Atienda a la casa ahorita, quiero comer, no he podido comer bien porque he tenido que salir apurado a la PJ y encima he dejado mi cargador en un taxi, oye, porque me gusta. Es que aquí esos de los japoneses, tío, esos a mí no me dejan llegar nada tarde, o sea, hoy día he llegado a 4 y 1 y por llegar a 4 y 1, y mi clase empieza a las 4 el asunto, ya me llaman el reclamo conmigo. La otra vez también yo le dije, pero sí llegué temprano, pues llegué 4 y 2, ¿no? Ya, pero tienes que buscar un cargador. ¿Qué? Tienes que buscar un cargador. Sí, pero es más cuidado. Sí, ese cargador era bueno, tío, me ha dado pena. Pero bueno, tú me compraste un cargador, pues ya sabes, ¿no? Eso es algo. Porque el que he perdido es el de Cates, está como 80 soles. Y era bueno. Carmen lo había regalado, pero era buenazo ese cargador. Ya, pero ya, ¿cómo hacer? Tienes que tener más cuidado, tranquila, antes estás perdiendo cargador. Ya. Bueno, ven, estoy ahorita ya en Caterac. Yo quiero comer, que tengo hambre. No sé si Cates está. No sé, pero yo estoy dictando mi clase, aquí. Oye, ¿hiciste mucha bulla en la tarde o? No. Pero hubiéramos puesto bueno. La pusimos en sí, pero como dije que sea mañana. ¿Mi mamá está bien? No, ahí lo sigo trabajando. Ay, ya te.
Ahorita llego. Ya estamos, disculpen la interrupción. Estamos viendo la velocidad angular acá, ¿no? Que es 0.2 radianes sobre segundo. Ya, ahora, ¿qué más piden? El periodo. Para el periodo sí hay que usar la fórmula, ya, la frecuencia también, la fase inicial. Ya. Ahí. Ya, entonces, ya, el periodo es 2pi sobre omega, y entonces ya tenemos la frecuencia, que sería 0.2. Ya 2pi sobre 0.2, entonces, bueno, pi es 3.14, ya sabemos, que nos va a salir meter en 31.41, sería segundos. Ya, la frecuencia es la inversa del periodo, ponemos, operamos y tenemos la inversa. Y phi, que es phi, si lo sacamos de la ecuación, sería 0.4, ¿no? Sería 0.4 que es radial. Ya, entonces, ya. Esta primera parte sale casi directo de la solución del dato que nos está dando, ¿no? Ya, la parte B dice la posición, la velocidad y la aceleración. Ya, la posición, claro, es el dato, ¿no? X igual a 2 seno de 0.2 p más 0.4. Esto, para ir a la velocidad, lo derivamos, ¿no? Derivamos el seno, el coseno, por lo que está dentro sería 0.2. Por 2 sería 0.4. En la velocidad, x2 puntos de la aceleración, o sea, volvemos a derivar, ¿no? Volvemos a derivar el coseno, ahora sería menos. Entonces 0.4, o sea, menos adelante, por la derivada del coseno, que ahora sería el seno de esto por la derivada de adentro, que es 0.2. Entonces 0.2 por 0.4, entonces va a ser 0.08. Donde tenemos la posición, velocidad y aceleración. Y esto hay que evaluarlo y ponerlo en una tabla, ¿no? O sea, porque me están pidiendo graficar la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Para graficar necesitamos hacer esta tabla, ¿no? Y entonces hay que evaluar la posición para t igual a 0, acá, ¿no? Teniendo que 2 seno de 0.4, viene acá. Luego, para 5 segundos, ponen acá 5 segundos y evalúan, ¿no? Y ahora, todo esto tiene que hacerlo con una maquinita Casio, ¿no? Y ponerlo en radianes, ¿no? Entonces, evaluando, tiene que ver los valores que tienen aquí en la tabla, ¿no? Ya, aprendan a usar la calculadora en radianes y tiene que sacar estos números así como están, ¿no? Y luego de eso, sí, graficar nomás, ¿no? Graficar es sencillo, hacen su tablita, sus ejes y graficar, ¿no? Y la gráfica va a ser parecida a la gráfica de la teoría que hemos visto, ¿no? Que es la posición, la velocidad para abajo y la aceleración también, ¿no? Ya. Entonces es fácil, ¿no? Tienen que hacer entonces este problemita para que aprendan a manejar bien la máquina, ¿no? Ya. Ya, entonces vamos a ver otro problemita, a ver qué más hay acá. La energía del movimiento armónico simple. La energía cinética, ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la energía potencial es un medio de kx al cuadrado. Entonces, x para nosotros sería a coseno de omega t más alfa, digamos. ¿Ya? La velocidad lo derivamos, le elevamos al cuadrado y tendríamos entonces energía cinética, ¿no? Ya. Ahora, de la relación de seno
cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, puedo despejar el seno cuadrado, ¿no? Y lo pongo acá, lo reemplazo en este seno cuadrado de la velocidad, ¿no? O de la energía cinética. Y entonces, al hacer eso, ahí estamos, voy a tener acá, ¿no? 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Entonces, estamos aquí. Este seno cuadrado lo estoy reemplazando por este de acá, ¿no? Porque me queda 1 menos coseno cuadrado de omega t más alfa. Bien. Ahora, eh, la posición original era a coseno de omega t más alfa, pero si lo elevo al cuadrado sería a cuadrado coseno cuadrado, ¿no? Entonces, en la posición elevada al cuadrado, que es esto, tengo que coseno cuadrado de omega t es x cuadrado, ¿no? Lo reemplazo y sería acá x cuadrado, ¿no? Entonces la energía cinética sería de esta forma, ¿no? Un medio de m omega cuadrado, que acá me queda a cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? El omega cuadrado habíamos definido que era k sobre m, ¿no? K sobre m, entonces el m se va con este m y me queda k nomás, ¿no? Entonces ahora eso lo multiplico por lo que está dentro de las llaves y tengo un medio de k al cuadrado menos un medio de kx al cuadrado. Entonces, claro, la energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Entonces, esto que es energía cinética, que era un medio de k al cuadrado menos un medio de kx al cuadrado de la energía cinética, ¿no? Le voy a sumar un medio de kx al cuadrado para que sea energía total, ¿no? O sea, cinética, que es esto que está acá, más la potencial, que es un medio de kx. Estamos viendo que la energía potencial es un medio de kx al cuadrado. Entonces se va menos un medio de kx con un medio de kx. Y entonces la energía cinética me queda limpia como un medio de ka al cuadrado, ¿no? Entonces no va a depender solo va a depender de la amplitud, ¿no? La energía total solo va a depender de la amplitud. Ahí es la demostración de que la energía en el movimiento armónico simple solo depende de la amplitud de la onda, ¿no? Es interesante, veanlo con cuidado. Entonces es fácil calcular la energía total porque solo necesitan la amplitud, ¿no? Bueno, acá hay otro problemita que, bueno, eso creo que lo voy a hacer en la clase para que lo vean con mejor. Ahí hay otro problema, más difícil. Bueno, que hay que venir a oscilador muy famoso. Ya, bueno. Ya. Este problema le voy a hacer en la clase para que lo vean con más claridad. Y entonces vamos a quedarnos acá nomás. Con más calma le voy a cargar para el grupo de laboratorio. Le voy a enviar a la delegada eh, el manual para el laboratorio, no, o sea, la guía para el laboratorio de elasticidad. Y lo van viendo en su computadora, ¿no? Y entonces, hasta acá sería la clase de hoy día, ¿no? Listo, profesor. Listo, profesor, listo. Entonces ya usted se comunica con la delegada del laboratorio para que le mande la guía y lo que es el trabajo. Sí, sí, sí. Ya, o de repente te lo mando a ti y tú le mandas a la delegada, pues no tengo bien su teléfono, pero de ella. Tienes el nombre de ella, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno. Ya, entonces los dejo, cuídense, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, profesor. Gracias. Bueno.